Hola, esta es la segunda temporada de Ping Pong Podcast, un espacio dedicado a la poesía, donde los poetas dominicanos Frank Baez y Alejandro González Luna invitan a artistas de todo el mundo para que nos hablen de sus creaciones. Esta temporada nos llega gracias al auspicio del Centro Cultural de España de Santo Domingo. Desnudo sentado en un diván. Modigliani, 1917. Nudo seduto su un divano. Modigliani, 1917. Sigiloso en la insolencia de tus años, con un gesto dijiste que estábamos a tiempo todavía. Caminan por el lienzo vacío de tus ojos, alacranes perfectos, sin pinzas del dolor. Junto al interruptor tu puño contra el mío, con el ímpetu que solo puede dar lo que es verdad. Efímeras criaturas, medusas con espigas irisadas en un lago inacible, donde un ciervo bebía tu sudor y de tu brazo saltaba hacia otro bosque tatuado por mi piel. Rodé bajo la cinta sin bordes de tu lengua. Este bastarse a sí mismo del instante, porque todo lo que cabe en un rayo es infinito. Fue tan real el desnudo que sí ser, es decir, ser percibido, nos trajimos al mundo por el tacto. Regreso a las pisadas que llevan al origen escarbando tu cuerpo, sangro heridas abiertas de lenguaje por vértebras de niebla, paredes sin espejos que refractan latidos como grietas de cal. Después, serenidad que se desborda, que diluye su calma de fieras en reposo. El deseo es un pantano escurridizo, pero voy a pensarte por encima de esta duración. Si tropezara en la nieve, la memoria traería un alarido. Volvería mi mente a reencontrarte en este corto vaivén. Cuando te vayas, cuando digas adiós, pero pronuncies incrédulo hasta luego, con esa luz que sabe dar solo la noche, podré pintar, por fin, tus ojos. Esa fue Marisa Martínez Pérsico, leyendo Desnudo sentado en un diván, Modigliani, 1917. Poema incluido en su libro Principios y Continuaciones, editado por la editorial Pretexto. Marisa es una poeta, ensayista, novelista y profesora universitaria nacida en Lomas de Zamora, en Buenos Aires, y residente en Italia desde el año 2010. Ha publicado varios poemarios, entre los que destacan Los pliegos obtusos, El cielo entre paréntesis y Finlandia. Ha recibido reconocimientos como el Premio Internacional de Poesía Ciro Mendía por su libro Las cosas que compramos en los viajes y el Premio de Poesía Rafael Morales por su libro Los parques interiores. Marisa también ha publicado ensayos y las novelas Las manos en la madre y Animales blancos. Yo tuve el privilegio de conocerla hace más de 10 años cuando, escribiendo un reportaje sobre La voz perdida de Federico García Lorca, me enteré de que ella había viajado a Buenos Aires, ciudad donde Lorca se pasó 6 meses entre 1933 y 1934. Marisa había viajado a Buenos Aires para buscar en las viejas emisoras argentinas alguna grabación perdida de Lorca, grabación que al final nunca apareció. Pero en esta ocasión nos ocupa otro tema. En esta ocasión, Frank conversará con Marisa sobre su libro Principios y Continuaciones. Así que aquí vamos. Yo estoy muy contento de presentar a Marisa Martínez Pérsico en Ping Pong Podcast con su libro Principios y Continuaciones, que ella generosamente, con una gran generosidad, me entregó en la Feria del Libro de Buenos Aires del año en curso. Ahí nos conocimos finalmente, ya nos conocíamos por internet y por los libros, pero ahí nos conocimos en persona y fue muy grato. Marisa, ¿por qué tú te encontrabas en Buenos Aires? ¿Me recuerda eso?
Hola Frank, qué alegría estar acá en esta comunicación Italia-República Dominicana. Me encantan estos encuentros transoceánicos por muchos motivos. Ya te leía desde hacía tiempo, ya me inspiraba en tu escritura. Pero bueno, yo estaba en la Feria del Libro, viajé de Italia a Buenos Aires porque recibí el premio, bueno, eran en realidad 3 premios, primero, segundo y tercer premio, el premio Néstor Perlonger, que es un certamen que organizó el gobierno de la provincia de Buenos Aires, entre los nacidos en la provincia, y bueno, yo gané el segundo premio, entre, bueno, varios manuscritos, 600 manuscritos. La verdad es que fue un placer poder ir a la Feria del Libro de Buenos Aires a presentar mi libro que publicó Ediciones Bonaerenses y presentarlo en el stand del gobierno de la provincia de Buenos Aires, Canción de amor a un padre desconocido. ¿Cuánto tenía que no ibas a Buenos Aires? ¿Cuánto tiempo? Bueno, desde el año pasado, desde octubre. Yo trato de ir a Buenos Aires al menos una vez al año para ver a mi mamá y, bueno, por cuestiones familiares y también literarias, presentaciones de libros. El año pasado presenté una novela, en fin. Trato de no estar demasiado tiempo lejos, pero bueno, justo coincidió que viajé por ese premio y estabas como invitado internacional en la feria y por eso te fui a escuchar y y nos conocimos. Y muchísimas gracias por el libro, que me ha gustado mucho. Ha sido un descubrimiento realmente, porque a veces no leemos, creo que por internet, y a veces no acabamos de leer los libros. Leemos poemas, leemos un grupo de poemas, pero no leemos los libros y no leemos como ese instructivo que organizan los poetas, ¿verdad? Para que uno entienda los conceptos y la estética y todo eso. Entonces, leyéndote poema por poema por poema, he descubierto un montón de cosas que leyendo un poema solo no apreciaba, ¿no? Principio de continuaciones, que el título del poemario está inspirado en unos versos de Wisława Szymborska, la premio Nobel polaca, que utiliza de epígrafe, que diría: todo principio no es más que una continuación, y el libro de los acontecimientos se encuentran siempre abierto a la mitad. El poemario Principios y Continuaciones está dividido exactamente en 6 partes o secciones, y que cada parte tiene generalmente la misma cantidad de poemas, digamos. No exactamente, pero más o menos está como bien balanceado en ese sentido. Entonces me parece que lo más interesante sería leerlo de una manera lineal, al menos eso es lo que recomienda Joan Margarit en el prólogo, y creo que sería bonito que avanzáramos de esa forma. La primera sección del libro se llama Conversaciones con Mar. Te tengo que hacer un montón de preguntas que te pueden parecer un poquito tontas, pero que necesito. Lo primero, tu hija se llama María, ¿no? María del Mar. Eso, entonces lo hice perfecto. Hice la tarea, María del Mar. Entonces, claro, hay un juego tanto con tu hija y contigo, con la palabra mar, que está incluida en el nombre de ambas. Entonces a mí me pareció muy curioso eso, me pareció muy, muy bonito. Y no sé, quizá me parece que es una manera ideal para empezar hablando de esa relación con el mar y tu hija. Bueno, lo primero decirte que ese libro habrás visto que está prologado por Joan Margarit, el poeta catalán, y no es casualidad que Joan Margarit tiene un libro que se llama Joana, dedicado a la hija, con lo cual hay una coincidencia entre el nombre de Joan y Joana y el nombre de María del Mar y Marisa. Entonces, hay una especie de celebración de la maternidad o de paternidad como una forma de existencia expandida, ¿no? Una forma de existencia expandida que a la vez da cuenta de los peligros del mundo. Es decir, es un tipo de maternidad, paternidad, en el caso de Joan, paternidad, en el caso de mío, maternidad, en la que, de alguna manera, el hijo es un sensor de las injusticias del mundo. Entonces, de alguna forma, yo intento siempre conectar el mundo íntimo con la colectividad. Y cuando digo colectividad, no digo una colectividad nacionalista, digo una colectividad universal, ¿no? Entonces, el hecho de
expandirnos en otro, pero no es necesaria la paternidad o maternidad. Puede ser en otros seres, puede ser en el amor, puede ser en una pareja, no importa. Pero el hecho de expandirnos y ser dos, no ser más uno, hace que de alguna manera temamos los peligros que pueden ocurrir o decantar en una separación de estos dos, ¿no? Que pueden ser hijos, que pueden ser parejas, etc. Y ahí entra el factor del peligro colectivo. Entre los peligros colectivos pueden estar las guerras, puede estar el abuso. Hay algunos poemas que están relacionados con el abuso sexual, pero hay otros poemas que son más intergenéricos en el doble sentido, o sea que son peligros que pueden sufrir hombres y mujeres, ¿no? Por ejemplo, en Duelo de Peritos, ahí conecto con la dictadura argentina, pero siempre desde una realidad familiar, individual, desde un núcleo primario. Yo lo que intento es no caer en poemas panfleto que hablan de cuestiones históricas desde el mundo macro, sino desde cómo lo individual, lo íntimo y el núcleo familiar de alguna manera conecta con esos peligros que son más amplios. Y entonces de alguna manera la maternidad te descentra, es como una especie de yo descentrado, ¿no? Es un ejemplo extremo de lo que es el peligro de que alguien muy querido se pueda morir. Y en el caso de Joana, Joana, la hija de Joan Margarit, falleció a los 30 años por una enfermedad que tenía. De hecho, el libro Joana fue un libro muy leído en España y que tiene que ver, es una especie de duelo por la pérdida de la hija. Y bueno, ahí hay además un montón de cuestiones sociales, porque a ver, no quiero ponerme a hablar demasiado de a quien considero en parte mi maestro, pero bueno, él nació después de la Guerra Civil, vivió muchos años de censura franquista, o sea que sus poemas hablan de una lengua, digamos, como una lengua sumergida, que fue el catalán durante el franquismo, y de muchas cuestiones sociales, pero siempre encarnando en lo individual, en el drama individual. Entonces, eso es algo con lo que yo conecto, ¿no? Cuando hablo de mi hija, no hablo solo de mi familia, hablo de una trascendencia hacia lo que puede ser un drama colectivo y un peligro colectivo. Claro, y este libro, por ejemplo, ahora yo lo estoy leyendo en esa clave. Yo podía caer en la metáfora de que sencillamente te estaba refiriendo al mar. Y bueno, ya leyéndolo profundamente uno se da cuenta que hay unos elementos que conectan, por eso vino la pregunta. Y hablando de preguntas, ¿por qué no leer ese primer poema del libro, La Pregunta? Conversaciones con Mar, el primer poema se llama La Pregunta. Cuando crezcas, ¿qué te gustaría ser? Pregunto mientras por la ventanilla se ven los faros rojos del mundo que se aleja, como si un despegue brusco nos lanzara a un futuro más próximo que el real. Ser maestra de baile, cuidadora de cisnes, jardinera de parques con columpio. Si no fueras mi madre, ¿qué serías? No quiero ser un pájaro, te digo, ni una lluvia con pez en un arroyo. Quisiera ser, María, una pregunta, una duda sin bordes más allá de mi voz, vivir de labio en labio de quien sufre un misterio, de quien peina ilusiones con cuidado, del que ignora, ser una boca abierta a la sorpresa, donde oculta el escombro su guarida, quien desnuda las ruinas que se amaron sin grieta, con verdad. Yo quiero ser esa pregunta en donde quepan todas las mentiras que un día se respondan, como ese vuelo apenas suspendido entre las nubes, sin luces a la vista, se propulsa en sordina hasta el final. Quisiera ser pregunta, pero voy en silencio. Lo más dulce es callar, volando juntas. Qué lindo, qué lindo. Y una de las cosas que llama la atención del libro es la diversidad de registros, que no creo que solamente se dé en ese libro, sino en las cosas que he leído de ti.
Por ejemplo, ya cuando pasamos a Modos de Ver, que es la segunda sección, ahí nos encontrábamos con un poema bien erótico, como desnudo sentado en un diván, que si lo comparamos con este parece que fueran dos personas distintas quienes lo escribieron. Y esa sección es súper interesante, ese Modos de Ver, porque hay un diálogo con lo visual, con la pintura. Tú refieres a Frida Kahlo, a Magritte, bueno, a Modigliani, que ya lo mencioné, a Maurice de Viamink. Y, y hay un bello poema, como es el de Lian Kai, que medita sobre el papel del arroz, que me gustó muchísimo, y que hace una pregunta interesante que yo creo que resuena en el libro. El poema se llama Lian Kai medita sobre el papel de arroz, y el verso dice: para hablar del bambú es indispensable convertirse en bambú, que vendría siendo una afirmación, pero también puede ser una pregunta. ¿Qué significa para ti como poeta convertirse en bambú a la hora de sentarte a escribir o de pensar un poema o de ver incluso Hmm. el mundo, ¿no? A ver, eso que decías al principio de los distintos perfiles me hace reír porque hace unos días estaba leyendo un correo que me mandó Felipe Oteriño, que es el director de la Academia Argentina de Letras, que es un poeta que también publica en Pretextos, y me decía, de principios y continuaciones, me dice, bueno, yo creo entender que este es uno de tus perfiles. Porque es así, también Hugo Mujica, o sea, lo escribe. Yo tengo muchas voces y voy a seguir teniendo muchas voces porque me aburre, no me gusta tener un mismo tono, un tono monocorde en los distintos libros, con lo cual cada libro intento que sea una voz distinta, incluso dentro de los libros haya voces diferentes, porque me interesa construir personajes poéticos. Incluso hay personajes poéticos que hablan en masculino, como si el yo fuera masculino, ¿no? Con lo cual, esto viene también de mi interés por la ficción, de mi lectura de la ficción, del microrrelato y de la voluntad de crear personajes poéticos. Entonces, digamos que es difícil en mi caso hablar de poesía autobiográfica, aunque la autobiografía de alguna manera te dé ciertos estímulos espirituales para la escritura, y esto no lo puedo negar, ¿no? Mis inquietudes están en el poema, pero digamos, yo quiero divertirme al escribir y necesito usar distintos registros y distintos tonos. Entonces, por ejemplo, en Canción de Amor a un Padre Desconocido, que es el último libro que mencionabas, el del premio Perlonger, es un libro que puede considerarse anecdótico, de alguna manera con una sintaxis directa, comunicativo, ¿no? Una comunicación de emergencia. Y luego el anterior, que salió pocos meses antes, Penumbra de mí en la noche, es un libro completamente hermético, con imágenes casi surrealistas, en las que para construirlo usé la técnica del montaje casi dadaísta. Entonces es otro tipo de experiencia de escritura, y digamos que incluso tengo libros inéditos que son diametralmente distintos unos de otros, con lo cual esto... Es súper interesante porque tú trabajas, por ejemplo, tú trabajas un registro, pues también tú dices un registro, pero este libro tiene ya de por sí varios registros. Sí. O sea que, pero ¿será que te cansas de un registro y vuelve a otro como para renovar energía, o sencillamente hay algo que te posee, que tú no sabes de dónde viene, que te hace ir por allá, o las inspiraciones de libros, de arte, no sé, ¿de dónde viene eso? Mira, te cuento. Yo, en mí convive como una especie de claroscuro, no quiero poner colores o tonos, pero yo soy, además de poeta, soy una investigadora de la literatura, y no creo que sean cuestiones que se opongan para nada. Es decir, a mí leer a los demás me saca de mí misma, me hace descansar de mi yo, lo agradezco completamente, porque si no, estar siempre encerrada en mi yo es una cosa desesperante y enloquecedora. Con lo cual yo necesito salirme de mí misma y de esa obsesión para posicionarme desde la voz de los demás. Con lo cual, tanto traducir a los demás como enseñar a los demás, para mí es un placer y es un descanso. Y es sumamente enriquecedor para mi escritura, porque cuando regreso a mi escritura después de leer a los demás, no estoy cansada de lo que escribo. Pero esto no significa que yo no valore
a poetas que tengan un tono casi como fórmula, podemos decir. Y voy a decir un poeta que admiro muchísimo, que es Hugo Mujica. Es decir, si uno lee los últimos libros de Hugo Mujica, ese tono de aforema, ¿no? Poema aforístico, o esa estructura de escritura, ¿no? Donde el silencio es tan importante, etcétera, lo voy a encontrar siempre y con mucha unidad. Y a mí me encanta. Es decir, yo soy traductora y editora de Hugo Mujica en Italia. Ahora está por salir el segundo libro. El primer libro que publiqué el año pasado es Alle stelle l'inmenso, a las estrellas lo inmenso, y ahora va a salir sobre una misma lluvia. Entonces, yo adoro a los poetas que tienen un registro reconocible. O sea, no lo quiero plantear como crítica. Lo que estoy hablando es de mi forma de escribir. Yo necesito disociarme y distinguirme en el sentido de ser por lo menos 6. O sea, no puedo ser menos porque me aburro soberanamente y dejaría de escribir. Si a mí me exigieran escribir siempre cosas reconocibles e iguales, yo no podría, no puedo. Entonces, o sea, es así. O sea, yo necesito el juego. Y en esto me conecto a Cortázar. Necesito el juego, necesito la diferencia, necesito la máscara, ¿no? O sea, que no sea de, bueno, esta respiración, este tema es un tema propio de... No. Yo me tengo que mover de tema. Y de hecho, hace unos días presenté Canción de amor de un padre desconocido en la Universidad de Sevilla, y la presentadora Rosa García Gutiérrez, que es la catedrática de literatura hispanoamericana de la Universidad de Huelva, hablaba de Lao Tse y de un capítulo en que habla de los 30 radios de Lao Tse, ¿no? Y que dicen que, o sea, como que de alguna manera la realidad está representada por 30 radios que convergen en un mismo centro, que es un espacio vacío. Entonces, todos los 30 radios convergen en un mismo centro. Y ese es un vacío, o sea que siempre está la falta, siempre está la carencia. Y son parte de lo mismo. Entonces, de alguna manera, un poco mi interés es eso de escribir en 30 radios que converjan en el mismo centro, ¿no? Y nunca que el mismo radio se parezca a uno al otro. No. Entonces, no sé si respondí a tu pregunta. Creo que respondiste a la segunda también, eso de convertirse en bambú a la hora de sentarte a escribir. O sea, se entiende muy bien, se entiende a partir de eso, porque estamos hablando de una escritora que es sobre todo una lectora, según lo que se percibe, pero también una traductora, que es un asunto tuyo muy importante. Sí. Tú vives en Italia, Roma, si no me equivoco, y te dedicas, entre otras cosas, a la enseñanza, pero enseña español Sí, allá, lengua y perdona. traducción española, pero me concentro en la traducción literaria, sí. O sea, Claro, y hace traducciones del italiano, y exacto. entonces ese mismo como dispersarse en diferentes lenguas, pero también en diferentes registros, porque no es lo mismo el español, qué sé yo, de España, que el español que tú hablas ahí en tu intimidad en Italia, o el de Argentina, el de Buenos Aires. O sea, son muchos registros de por sí. Sí. Entonces quizá hay algo de eso, ¿no? Sí, total. Es también esa... A ver, cuando hablábamos antes, fuera de esta grabación, me preguntabas por la extraterritorialidad. Y de hecho me hiciste pensar, ¿no? Me hiciste pensar en esta cuestión que estás diciendo sin usar la palabra extraterritorialidad. Y yo cuando iba a la escuela, o sea, un poco después, descubrí una conferencia de Borges que se llama El escritor argentino y la tradición, que es del 51, y donde él dice que para ser buenos o tolerables escritores, deberíamos considerar que el universo y Occidente son nuestros temas literarios, no solamente las orillas y las estancias. Entonces, de alguna manera nos da esa libertad de decir, para escribir nosotros somos dueños de hablar no solo de la pampa, no solo de nuestros paisajes, no solo de las orillas, de las estancias, del sur, etcétera, sino de temas del universo. Es decir, somos dueños de hablar del universo. Y también
leí mucho un escritor que se llama Leopoldo Marechal, también argentino, que por ejemplo escribió una obra de teatro que se llama Antígona Vélez, donde toma el mito griego, ¿no? Y bueno, la muerte del hermano de Antígona, el entierro del hermano, en fin, y lo adapta a la Pampa, ¿no? Entonces se lo apropia completamente, ¿no? Se lo apropia, es una obra de teatro impresionante. Y de alguna manera estos fueron un poco mis referentes adolescentes, es decir, bueno, o sea, a mí me pertenece el mundo y yo no necesito estar hablando solamente del lugar en el que vivo ni el lugar en el que nací. O sea, para mí, mi patrimonio, habrás visto en ese libro que en algún momento hay alguna cita incluso en rumano, es decir, yo viajo a Cluj, en Rumania, y entonces ahí cito incluso carteles en rumano o hablo, bueno, hablo de, por ejemplo, en una familia hablo de la dictadura argentina, ¿no? De unos vecinos desaparecidos, pero después salto y voy a hablar de Belgrado o de Sarajevo o de Italia, la visita a la casa de Petrarca en Padua, cerca de Padua. Entonces, de alguna manera yo me siento libre de bucear entre temas que son universales y temas que son argentinos. Entonces, eso yo diría que más allá de los registros, esa vocación de apropiación de lo propio y de lo universal es algo que caracteriza desde joven, ¿no? Desde chiquita. Entonces, eso que vos decías también del lenguaje y de las variedades, ¿no? Es decir, hay poemas en los que inserto palabras en otras lenguas, por ejemplo, Shvekara, que es una florería, una floristería o florería en serbocroata, y de golpe articulo un poema a partir de Shvekara, o cito, no sé, prima fila, que sería primera fila en italiano, ¿no? Entonces me apropio de determinadas palabras también por su sonoridad, aunque no se termine de entender de qué estoy hablando, pero los inserto en el poema porque forman parte, es una contaminación fértil, ¿no? Y sí. Repite eso. Contaminación fértil, hermoso. Sí, sí, sí. Sí. Oh. Mm. ¿Sabe qué? Y qué bueno, porque esto serviría de preámbulo para la próxima sección del libro, que es linaje, y una sección en donde tú apuntas directo a la memoria familiar y a tus raíces, qué sé yo, te explora la herencia de quienes estuvieron antes, conectando con tu propia historia de raíces migratorias. Tú hablas de tu abuela gallega, por ejemplo. Pero hay algo que me gustaría un poco, porque estaba refiriéndote mucho a Argentina, y hay un poema que me llamó mucho la atención, como hablamos al principio, yo estuve allá en Buenos Aires y me traje como 3 libros que todavía hablan de la dictadura, entonces un tema como que tengo muy presente, que estoy muy interesado, y tú tienes este poema que se llama Una familia, que te voy a pedir que leas y después un poco que lo comentes. Me gustaría, luego de que le dé una lectura, por favor. Sí, por supuesto, ahí lo estoy buscando. Una familia, acá está. Hubo un tiempo en que el mundo tenía 2 verdades. Mi padre nunca se dejó crecer la barba. Jamás nos pidieron documentos. ¿Qué nos pasó en aquellos años de vuelos peregrinos? Empecé a preguntar cuando aprendí a leer. Todo normal, fue la única respuesta. Los lápices escriben lo de siempre. Crecí como una despojada del entorno entre la negra noche de los libros y aquel diáfano limbo de mi infancia. Una tarde volví con mis preguntas. La paz no debiera ser completa mientras cueste el silencio de los otros. ¿Cómo eran los vecinos? Sus costumbres, su ropa, sus palabras, ¿dónde estaban ahora? Había una familia, me dijeron. Si tu hermana iba a jugar al patio, se ponían alerta. El hijo nos pedía el teléfono. De pronto los dejamos de ver. Esas pudieron ser nuestras baldosas, las llamadas y un delta, mi verdad. Rara vez las preguntas nos dejan como antes. A veces fracturan la memoria.
para no regresar. Bueno, a ver, acá sí hay bastante autobiográfico, debo decir que sí, pero de alguna manera está tratando el tema de la posmemoria. La posmemoria que no aparece tanto en mi poesía como en mi narrativa. Tengo una última novela que se llama Animales Blancos, que publicó Ril Editores, que, bueno, se está leyendo mucho en Argentina, estoy viendo una repercusión importante, yo creo que a veces hay que darle tiempo a los libros. Es una novela muy cinematográfica, me llevó bastantes años escribirla, usé planos intercalados, en fin. Esto es una novela en la que hay temas autobiográficos y que tienen que ver con la posmemoria, es decir, los que nacimos en un periodo histórico que nos contaron como un pasado inmediato. Es decir, vivimos ese pasado, pero no éramos conscientes, es decir, teníamos 1, 2, 3, 5 años, o sea, ¿qué podíamos entender de la realidad? Nada. Vivíamos en ese momento, pero no entendíamos nada. Pero inmediatamente cuando empezamos en la escuela, empezamos, digamos, a ir a la escuela, los libros de historia, las profesoras nos hablaban de lo que había pasado pocos años antes. Y eso fue lo que pasó con la dictadura, ¿no? Que es una dictadura relativamente corta para lo que fue América Latina, si pensamos, por ejemplo, en Chile, ¿no? O sea, la dictadura argentina fue muy cruel, pero se concentró en 1976, 1983. Sí, aquí duró 30 años. Exacto. Uruguay igual, incluso los vecinos, ¿no? O sea, fue una dictadura más larga. Chile, del otro lado, frontera, una dictadura más larga. Lo que pasa es que es verdad que la Argentina fueron pocos años, pero fue muy cruel y con números terribles. Con lo cual es una dictadura que yo viví, pero inconscientemente. Entonces la posmemoria es ese relato que recibimos de un periodo vivido pero no consciente. Entonces, obviamente, en ese relato recibimos una versión. Yo estoy hablando de una versión de la historia, que tiene que ver con mi familia, que era una familia más de derecha, que no coincide con mis elecciones actuales. En particular mi padre, un ingeniero de derecha, o sea, que nunca tuvo problemas durante la dictadura, obviamente porque nunca, ¿no? Entonces yo de alguna manera me desmarco de esa perspectiva ideológica familiar cuando empiezo a entender lo que había pasado. Fue bastante desgarrador, bastante doloroso. Lo escribo en Animales Blancos y creo que ahí están las distintas versiones, ¿no? Lo que recibo y lo que yo pregunto. Es decir, a mí no me termina de cerrar el discurso que recibo de pequeña. Eso sí es autobiográfico. Y bueno, es una sección del libro donde hay poca ficción. Hay momentos en los que sí hay ficción pura. Por ejemplo, en Desnudo sentado en un diván, que es un poema erótico que vos estás nombrando, donde de alguna manera hago una éfrasis, es decir, me meto dentro de un cuadro de Modigliani e imagino una historia de amor. Y ahí hay ficción. Mientras este es un poema que está mucho más ligado a una reescritura de mi propia infancia, sí. Bien, entonces pasamos a la parte de relación de ausencias. Joan Margarit explicó en su prólogo que esta sección plantea formalmente el inicio de una historia de amor. Y es el momento donde el poemario se vuelve, bueno, eso, tal vez más íntimo también, más nostálgico. Y va mostrando cómo el amor se construye de una manera distinta, que es a través de la distancia, a través de los silencios y a través de los vacíos. Pero antes de hablar de todo esto, sí me gustaría entonces que quizás tú puedas hablar un poquito más abundantemente de Joan Margarit, que bueno que lo mencionaste. Sí. Y que ahora, bueno, como lo que tú has mencionado, me doy cuenta también de la gran importancia que tiene para el libro. ¿Dónde se conocieron? A ver, yo que estudié mucho las vanguardias y me encantan las vanguardias, valoro mucho el tema del azar, cómo el azar va construyendo historias indelebles. Allora, me sale el italiano, ¿ves cómo me sale el italiano? A ver, mi historia con Joan Margarit empieza porque nos sentaron durante el almuerzo, uno junto al otro, en el FIP
de Granada, Festival Internacional de Poesía de Granada, año creo que 2016 o 2015. Nos sentaron juntos, o sea, ahí empieza, o sea, una cosa así tan cotidiana. Me siento junto a él, yo ya lo conocía, de hecho tenía su libro publicado por una antología publicada de él, publicada en Cátedra, en la editorial Cátedra, lo conocía perfectamente. Y nos sientan juntos y bueno, la cuestión es que empezamos a charlar y empezamos a charlar sobre lo que sería la traducción intralingüística, no interlingüística. Interlingüística sería, por ejemplo, no sé, italiano-español, son lenguas distintas. La traducción intralingüística es cuando dentro de la misma lengua las palabras tienen distintos significados, o sea, entre República Dominicana y Argentina, Chile y España, etcétera. No sé, por ejemplo, qué sé yo, decirte, bueno, por ejemplo, concha, que es casi impronunciable en Argentina, pero bueno, en España está la Casa de las Conchas en Salamanca. Bien. Eso es la traducción intralingüística. Y entonces nos empezamos a reír porque nos trajeron un postre que era, como era el pionono. Entonces el pionono es una cosa en Argentina y otra cosa en Andalucía. Y bueno, así hablando de los matices del lenguaje y todo, él me dice, yo le dije algo como, bueno, a mí me gustaría preparar una antología tuya. Para Argentina, le digo, ¿no? Porque yo sabía que en Argentina no había sido publicado, ¿no? Y me dice, bueno, la verdad es que estaría muy bien porque yo, si espero a preparar yo mi propia antología, va a salir póstuma, con su humor característico, ¿no? Como que, bueno, no lo iba a hacer nunca. Y entonces, bueno, ahí me dio su correo y yo le mandé un proyecto de antología un tiempo después con un prólogo. Y él me puso un poco a prueba porque primero obviamente no se fiaba porque bueno, me había conocido, digamos, así como en un almuerzo y cuando leyó el prólogo, me acuerdo que me mandó un correo que tengo todavía que me dejó sin palabras lo que escribiste sobre mi poesía. Me dice, pareciera que hubieras entendido cada una de las cosas que escribí desde la intrahistoria, así que yo te permito que publiques lo que quieras, como quieras, te mando toda mi obra y te doy mi permiso para publicar lo que quieras. O sea, fue como una carta blanca para todo y bueno, de hecho lo publiqué en Argentina, su primera antología, Finales Falsos, salió en Argentina. Después la otra que fue La libertad es un extraño viaje, La libertad es un extraño viaje, que salió bilingüe en España por Valparaíso Ediciones. Y después saqué en Italia la trilingüe, italiano, catalán, español, salió poco después de su muerte, pero él me llegó a dar el permiso, digamos, firmado, para que saliera en Italia y se llama Amare es donde, amare un luogo. O sea que nuestra historia fue una historia de más o menos de amistad de pocos años, 6, 7 años, pero muy intensa y yo lo considero un maestro. Y bueno, y también él hablaba muy, muy bonito de ti, o sea, él, por ejemplo, decía, defendía tu poesía y decía que no un simple desahogo, sino una obra que tiene un orden impecable y hasta científico. Lo que, bueno, mucho de lo que estábamos hablando anteriormente. Entonces, mira, tú tienes un poema que tiene un epígrafo de él en esta sección que me gustaría que tú lo leas y que se llama Principios y Continuaciones. Principios y continuaciones. Ahora habla un poco de las relaciones que al final terminan demostrándose intrascendentes. Y ese era un código que hablábamos juntos porque él en aquel momento me preguntaba mucho por mi historia sentimental y de alguna manera yo le hablaba de relaciones intrascendentes, ¿no? Entre lo que fue la pareja anterior, que fue el papá de mi hija, María del Mar, y bueno, el largo paréntesis que vino después, que es mi pareja actual, que bueno, que es una relación importante en todo sentido, y en el medio hubo como muchas historias intrascendentes, ¿no? Entonces él me preguntaba mucho por esas historias y me daba consejos y me da mucha ternura porque me hablaba mucho de su vida, me daba así como consejos desde la adultez, desde la ancianidad, ¿no? Tengo unos recuerdos hermosos de todo lo que él me recomendó. Entonces hay un epistolario inédito, ¿no? Que en algún momento saldrá.
Sí, ojalá salga. Sí, sí, sí. Ah, interesante. Yo Ojalá, sí, me cité, sí, encantaría leerla. varias de sus cartas, pero más que nada las cuestiones más filológicas o literarias, donde él me habla de, bueno, un poeta debe tener su propio diccionario, no tiene que buscar en el diccionario, tiene que tener un diccionario propio, es decir, cuestiones más de... Él escribió, digamos, como los consejos a un joven poeta, de alguna manera, remedando a Rilke, y yo creo que conmigo llevó adelante un poco eso, ¿no? Entonces yo lo que he citado en prólogos o en entrevistas son esos consejos que me dio en sus correos. Pero tengo correos en los que habla de un montón de cuestiones, no solo personales de él, algunas, sino consejos hacia mi propia vida personal, ¿no? Y entonces, bueno, pero digamos que el periodo de nuestra amistad se se caracterizó por un periodo en el que yo estaba un poco en el limbo amoroso, no estaba en un periodo de afirmarme en nada. O sea, antes y después estaba más afirmada y en el medio él era como que era un poco un cicerón que intentaba orientarme en esa maraña de historias intrascendentes. Pero bueno, principios y continuaciones tiene dos epígrafes. Uno es de Margarit que dice, las muchachas lo ignoran, los principios no se parecen nunca a los finales. Un poco como haciendo hincapié en la ingenuidad, ¿no?, que pueden tener las niñas o las chicas. Y después una respuesta de Cyndi Lauper de una canción respondiendo a Joan Margarit, que él se rió mucho, porque este poema él lo leyó y se rió mucho de que yo le respondiera así. Girls just wanna have fun, como diciéndole, no te preocupes tanto que sabemos bien lo que hacemos, ¿eh? No te preocupes que sabemos. Perdona que me meta, pero yo nunca, no había visto como un epígrafe Sí, respondiendo a otro epígrafe. Y sí, tan sí, divertida, estoy buenísima, respondiéndole a su buenísima. epígrafe, Me pero encanta. lo gracioso es que yo le respondí en vida a este epígrafe y él se murió de la risa y lo tengo escrito en un correo de él, creo que de 2019. Sí, sí, Ah, sí. qué bien, No, a qué ver, si bueno. hubiera sabido que íbamos a hablar de esto, lo buscaba el correo y te lo leía, porque él también, él se ríe de que yo le responda así, ¿no? Bien, Bueno, hay sí, que sí, hablarlo sí. cuando se publiquen Bueno, esas entonces cartas. principios y continuaciones. Empezó muy casual, por un saludo, unos cuantos amigos en común, qué coincidencia. La lluvia trajo frases distraídas de paraguas y el recuerdo de un viaje, la enagua de tu abrazo al despedirte. Después fueron las tardes de tomar un café que se hizo nube y glaciar al mismo tiempo. Hablamos tanto de los presos políticos, de los sueldos con humo, de que Trump quiere dar armas a los maestros, disparates así. Es curioso el bordado de la araña, la pulpa delicada que va tejiendo sola sin que sepan los dueños de la casa, hasta ser abanico, enredadera, la muerte sin mirada de una mosca indecisa con ángeles antiguos que dejaron de arder. Hundía mis papeles, el color encendido de mis medias, la pulsera de piedra que me anuda el tobillo, me golpearon la puerta y preguntaron por vos. Vas empezando a hacerte imprescindible. Habrá que ver si continúa. A ver, este poema no lo leía desde hacía un montón y veo que no perdió vigencia en lo que tiene que ver con Trump. De que Trump quiere dar armas a los maestros. O sea, este poema yo lo escribí, el libro salió en 2021, Pretextos me lo aceptó en 2019, pero este libro lo escribí entre 2017 y 2018. O sea, pasaron 8 años y sigue pasando lo mismo lo que tiene que ver con Trump. No había caído en eso. Sí, sí. Las cosas que No, tal debieran cual. envejecer Tiene no vigencia y envejecen, es muy ¿no? triste. Qué mal. La siguiente sección es la de palabras, donde se reflexiona sobre el lenguaje, la escritura Sí, y el silencio, ¿no? Es como la parte metapoética, como letras sí. de bastidores del libro. Y aquí, por ejemplo, tú hablas del feminismo, se nota en ese poema que se llama Non Serviam. Habla de estética y habla de Sí, Perlonger.
que llama la atención. Todo el tiempo que tú mencionabas el concurso que te ganaste, yo no, solo pensaba en el poema, que está buenísimo además. Entonces, me gustaría preguntarte sobre esa relación metapoética del lenguaje, ¿cómo tú la ves? ¿Cómo A funciona ver, eso? yo creo que lo que hay ahí es una intención de mostrar o de poner una luz de atención acerca de la escritura y en particular de la poesía como una forma de escritura no espontánea, en el sentido de una forma de escritura que está muy emparentada con la ficción. Es decir, a mí me aburre soberanamente la gente que sigue pensando que uno escribe poesía solamente por desahogo, porque quiere contar las cosas que le pasaron. Es decir, a priori puede haber un estímulo que tenga que ver con una inquietud existencial, vital, etc. Sin ir más lejos, Canción de amor a un padre desconocido nace de mi experiencia con la fertilidad asistida, con la que tuve a mi segundo hijo. Es decir, yo no puedo negar la importancia del autobiográfico en la construcción de la poesía, pero después hay un laburo, como diríamos en Argentina, un laburo brutal con la ficción, con los personajes poéticos, borrando poemas, pensando en la secuencia, en las secciones, en el efecto, en lo que a mí me gustaría leer como lector o lectora. Es decir, de alguna manera quiero desmarcarme de esa ingenua idea de que solamente escribimos con lo que nos brota de las entrañas. Entonces yo necesité destinarle una sección a ese libro, Claro. ¿no? No, y muy Relacionado con bueno. eso. ¿Mm? Y, no, Sí. y además te hace pensar, es como una especie de programita de discusión de todos estos puntos también, porque ahí te das cuenta de cómo se construye cierta estética, Sí, sí, cierta de hecho, visión Non poética. Serviam es el título de un arte poética de Huidobro. Es decir, yo ahí estoy de alguna manera mencionando una tradición literaria. Es decir, Lo que decía el demonio Lucifer cuando se sí, revela. Sí. exacto. Y después, por ejemplo, la segunda naturaleza, no es una primera naturaleza, es una segunda naturaleza de la literatura, es una forma reelaborada de la primera naturaleza, ¿no? O la función del silencio, ¿no? El silencio que habla, o la casida del lector celoso, hablo de una tradición hispanoárabe, la materia y el signo te manda a la semiótica, te manda a Saussure, a Peirce, etcétera. Es decir, obviamente yo no me pongo a hablar de cuestiones enciclopédicas, pero de alguna manera estoy diciendo, bueno, hay Ujú, ujú. unos Claro. ladrillos acá, hay un mapa, un programa, ¿no? No es una cosa espontánea. Entonces, de alguna manera, ese es el sentido de esa sección. Hablar un poco del artificio, que el artificio no tiene que ver con la falta de la verdad. Hay una obediencia a la verdad, pero es Ujú, una verdad que hace uso de la verosimilitud, que hace uso del claro. artificio, que hace uso del trabajo concienzudo sobre la palabra, ¿no? Entonces, de alguna manera es eso. ¿Mm? Sí, claro. Claro. Sí, quizás los poemas que escribimos que son más tristes, tristones, son los que escribimos con pantufla y comiendo, con un vinito al lado. Y esos son los más tristones, los más Y sentimentales que de vida, ¿no? yo los escribo también. Por ejemplo, Peces de Ojos Tristes, que habla de eso que estás diciendo, también nació de una experiencia de desengaño amoroso, todo, pero esa es una primera fase. Después uno se pone a pensar, a ver, saco este verso, pongo esto, a ver, mejor esta palabra, mejor. ¿Qué pensará el lector, el efecto? Es decir, saco el Eso, claro. final, ¿no? Dejo una laguna ahí de vacío para que el lector reconstruya, en fin, un poco eso, ¿no? Ese es el sentido de esa sección.
Sí, esa ahí es la idea de construir un poema. Y esa idea de construir que quizá Joan Margarit estuviera muy de Total, él acuerdo, siendo ¿no? arquitecto hablaba exactamente de eso, de los equilibrios. Eso. Y eso me apasionó al punto de que escribí un libro que se llama El poeta arquitecto, que se puede descargar gratuitamente de la editorial Reseña Iberística de la Universidad de Venecia. Es un libro no es muy largo, tendrá 120 páginas, que habla precisamente de la relación entre arquitectura y poesía, a partir del concepto de Joan Margarit, de esos equilibrios delicados, ¿no? O sea, cómo mantener una columna Wow, y mantener un verso. interesante. Casi ese equilibrio, sí. Mira, y ya que estamos en la parte de arquitectura, tu libro cierra con ciudades interiores. Tiene poemas hermosísimos de ciudades distintas, que denota un peregrinaje tuyo por diferentes sitios. Y yo sí te quiero pedir que leas, te lo he dicho antes, el souvenir de Piriápolis. Piriápolis es una ciudad balnearia de Uruguay. Me busqué Sí, en internet. bien. Bueno, esta fue una despedida amorosa. Esta fue una despedida amorosa que tiene, sí, una base autobiográfica. Y es el poema preferido de Manuel Claro. Borrás de este libro. O sea, Manuel Borrás, que es el director de Pretextos, cuando presentamos este libro en Madrid, en la librería Alberti, en el 2021, me dijo, por favor, lee Souvenir de Piriápolis. Así que me encanta esa coincidencia. Y sí, él decía algo como que de alguna manera tiene una forma métrica quizás más tradicional, pero a nivel temático se desmarca completamente de lo tradicional, porque integra la tecnología a una cotidianidad sentimental y sentida, ¿no? No suena artificial, no suena impuesta, suena integrada. Sí, suena bien, suena natural, suena como uno lee los poemas Claro, del siglo XIX sí, que hablan claro. de cartas, que hablan de esa forma de comunicación o que hablan de álbumes de fotos. Y de pronto aquí se siente tan normal algo de nuestra cotidianidad que ha resultado y resulta para muchos poetas, me incluyo, complicado de poner los poemas sin que suene impostado, sí, esa es la palabra, impostado. Bueno, acá va. Souvenir de Piriápolis. En un móvil usado, con el cristal partido y la memoria agotada, allí donde persisten nuestras fotos de aquel invierno juntos. En un ataúd de plástico como un tesoro hundido, con la única copia del recuerdo, aún descansan las voces que me enviaste, las palabras felices de quien dice presente a la distancia, tan lejos de lo efímero y tan cerca todavía de la piel. En un aparato descartable que no fue arrojado a la basura por instinto ecológico, que espera encontrar su vertedero allí donde un empleado público dispuso el tanatorio de los trastos sin alma, en un cofre de agenda inaccesible, aún reposa el perfume de la luz, los camalotes de un cuadro que parecen pintados por un artista ciego para que ese lienzo ocupe un trazo del amor y un detalle de todo su milagro se me pueda olvidar. Yo recuerdo ese puerto en que te quise. Agitaba sus brazos de madera con siluetas de barcos, atento desde el vidrio, mecido por la brisa como un aplauso azul. Pero el azar es súbdito del tiempo, sus avisos nunca son abstractos. En la esquina del bar donde me viste, apareció el cartel de una serpiente y me contaste de aquel gato agonizante el día en que cambiamos los dos de celular. Quisieron irse juntos, se pusieron de acuerdo también para romperse y no pudimos hurgar en sus desechos, volver a las imágenes de espuma, a su breve simulacro del amor. Ahora que no quedan registros del pasado, que perdimos el paraíso virtual de los mensajes, ojalá resucite un día en tu memoria
cuando escuches el mar. Es muy lindo y me encanta que creo que lo dice Marguerite también, que cierra con el mar. El libro cierra de nuevo con el mar. Yo te quiero agradecer de verdad que tú hayas sacado tiempo y lo siento tanto con la niñera. No, ningún problema. Es una vecina, es una niñera vecina, así que... Ay, me le manda un abrazo, me le agradece. Sí. Bueno, debe estar encantada. Porque Sí, es adorable, eso sí, lo conoces, también lo conoces, lo conociste. Te mando un abrazo enorme. Esto fue Ping Pong Podcast, una producción de Frank Báez y Alejandro González Luna. Gracias por escucharnos.